Leímos una nota muy interesante que tratamos siempre las cosas que nos pegan, que nos llegan, replicarlas aquí en el otro lado de la pandemia, con el título, Cuando están en coma, hablales que te escuchan. ¿Y quién habla de este tema? El doctor Diego Vega Layún, que es neurofisiólogo, especialista en neurofisiología, y por eso lo convocamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias por este tipo de aportes, porque en esta pandemia una de las cosas que más vimos es personas que la pasaron mal, personas que terminaron en terapia, personas jóvenes, personas graves y que entraban en ese cuadro de coma. Y escuchar estos aportes son significativos. ¿Por qué este título? Hablales cuando están en coma que te escuchan. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cada uno de nosotros tratamos de aportar desde nuestra especialidad respuestas, sobre todo a familiares o gente conocida que te pregunta, ¿no? Que te busca orientación. La gente lamentablemente está muy desorientada, no tiene un médico de familia o de cabecera que los oriente y bueno, recurre a nosotros, los conocidos o los familiares. Muchas veces conocidos y familiares me han preguntado si tenía sentido, familiares que tenían internados un paciente en terapia intensiva, si tenía algún sentido hablarles, acercarse a esos pacientes que estaban internados o en estados de inconsciencia, debido a las medidas actuales que no permitían que los familiares tengan contacto con esa gente. Como durante toda la vida lo hemos hecho y lo hemos estimulado, que los pacientes que estaban en estado de inconsciencia o en coma deberían recibir visitas. Casualmente, sí, los pacientes definitivamente siguen escuchando, sintiendo y en algunas ocasiones también viendo cuando reciben ese tipo de estímulos. Nosotros venimos realizando desde la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica hace mucho tiempo estudios que se llaman potenciales evocados, que nos permiten estudiar la actividad eléctrica del cerebro y ver efectivamente si un paciente o un bebé, muchas veces también nos piden para un bebé, saber si es capaz de escuchar, de ver o de sentir. Bebés prematuros muchas veces que evidentemente no se pueden comunicar o manifestar, digamos, si tienen este tipo de aferencias. Nosotros a través de unos estudios donde colocamos electrodos en la cabeza, le damos estímulos visuales, auditivos y táctiles y medimos esa actividad eléctrica del cerebro y nos permite saber en qué casos esos pacientes ven y en aquellos casos que no ocurre así. Doctor, en esta etapa de pandemia que precisamente se daba esto, no se podía ir a visitar en los primeros momentos, al menos a las personas que estaban en estados de cuadros críticos, sobre todo que estaban en coma. Cuando se le habla a estas personas, ¿cuánto las ayuda, digo? ¿Cuánto las estimula? Bueno, lo primero que hay que diferenciar es aquellos pacientes que continúan recibiendo esas aferencias. Nosotros hacemos estos estudios para ver no solamente el estado actual del paciente, sino el pronóstico. En aquellos pacientes que ya dejan de escuchar o de sentir, tienen un pronóstico peor y hay que cambiar el tratamiento, la medicación parenteral, las drogas, digamos, para volver a hacer que esos pacientes vuelvan a escuchar. Nosotros lo utilizamos con fines estrictamente médicos. Sin embargo, hay muchos estudios científicos que han realizado, sobre todo los servicios de kinesiología y de fisiatría, que determinan que aquellos pacientes que continúan siendo estimulados, sobre todo aquellos que reciben las visitas y le hablan a sus seres queridos, tienen un mejor pronóstico en cuanto a la evolución, en cuanto a quitarlos de la asistencia respiratoria mecánica lo antes posible, y en casos más extremos, en pacientes que están ya iniciando un viaje al otro lado, por llamarlo de alguna manera, los parámetros autonómicos se manifiestan de una manera completamente diferente que aquellos pacientes que fallecen con total carencia de estos estímulos auditivos, sobre todo. Hola doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo López te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto, somos colegas. Nosotros atravesamos con la pandemia diferentes etapas y cada una de estas etapas nos fue dejando un aprendizaje. En las primeras etapas, en donde el conocimiento era muy escaso y íbamos aprendiendo a medida que se iban presentando las situaciones, las personas que atravesaban la internación, la internación crítica, y algunos de ellos perdían la vida, lo hacían solos. Y después con el tiempo fuimos viendo en las etapas posteriores, en las olas posteriores, que se podía tener algún tipo de grado de ayuda, visita, de apoyo familiar
que servía, como decías vos, para mitigar un poco lo que era la enfermedad y acompañaban también en esta recuperación. Ustedes, desde el punto de vista neurofisiológico, estas diferentes etapas también fueron de aprendizaje para poder ir dando recomendaciones de acompañamiento que fueran mejorando esto que vos decías, este tránsito por la enfermedad y también hasta este tránsito por la vida hasta la muerte. Sí, bueno, muy interesante tu pregunta, muy humana. Y vos sabés que estamos haciendo las casuísticas, las estadísticas, a la medida que trabajamos continuamente. A medida que vamos viendo esta diferencia de resultados con los pacientes que mantienen contacto con los familiares de aquellos que no, tratamos de actuar en el campo, digamos, sobre la marcha, de alguna manera tratando de conciliar posiciones con los equipos de terapia intensiva o con las medidas que se han tomado. Muchas veces iguales para todo el mundo. Sabés que estamos en una medicina muy intervenida, excesivamente intervenida, en donde los médicos tenemos poca capacidad de autonomía para maniobrar y tomar decisiones en cada caso individual. Pero tratamos de conciliar decisiones y tomar decisiones en la medida que vamos aprendiendo. Efectivamente, lo que ya suponíamos, pero ya desde un punto de vista estadístico y científico demostrable, que los pacientes que mantienen una conexión, un contacto con los seres queridos, tienen un mejor pronóstico en líneas generales. Y en aquellas situaciones que vos sabés muy bien que no podemos ayudarlos porque ya está más allá de la medicina, entendemos que tiene unas mejores condiciones de partida del viaje al más allá. Creo que es una cuestión humana y médica con la que nos estamos enfrentando día a día. Bueno, y el conocimiento lo vamos construyendo a la medida que vamos haciendo la experiencia, lógicamente. En el campo de la medicina asistencial, que es un poco lo que hago yo, también fue un aprendizaje porque inicialmente, cuando todo esto empezó, el vínculo que sosteníamos con nuestros pacientes era un vínculo mediado por la tecnología y habíamos perdido esto del cara a cara, hasta que fuimos aprendiendo que con cuidados, que con las medidas de protección correspondientes, podíamos atender a nuestros pacientes, podíamos restablecer esta relación presencial, más allá de que la tecnología nos ayudó y nos colabora el día de hoy también a sostener algunas terapéuticas en los casos que no se pueda, pero que es indispensable la presencia del otro, ¿no? Es indispensable en el caso nuestro como profesionales el estar enfrente de nuestro paciente y que nuestro paciente esté frente a nosotros. Bueno, y en el caso de lo que ustedes están estudiando, de que cada persona que aún en estado de inconsciencia pueda tener esta apoyatura familiar acompañándolo en su restablecimiento o en su partida. Aparte me quedo con esto que decía el doctor Vega Layún respecto a lo humano, que la medicina no es mecánica, no es algo matemático, trabaja con seres humanos y creo que la diferencia la hace eso, doctor. Creo que ese es el otro lado de la pandemia en todo esto, no sé cuál es su mirada. Bueno, mi mirada, uno trata de reservarse las opiniones parciales porque las opiniones personales... Sí. Uno está bastante disgustado cómo los pacientes terminan enterándose de sus propios casos a través de un decreto, a nivel... Yo tengo una medicina, o me formé en una medicina, que constaba en que la consulta médica era algo privado, un acto presencial, en donde constaba además de lo que sería hablar con el paciente, que es una parte fundamental, eso sí, después venía, doctor, usted lo sabe, el IPPA, ¿no? Inspección, percusión, palpación y ocultación. Toda esa gran parte de la consulta médica, que es un acto individualizado en cada caso, lo hemos perdido completamente. Yo no quiero decir que... Yo vengo del ámbito tecnológico, yo me formé en Europa 16 años y sé muy bien lo que es la tecnología. Pero me di cuenta que somos un gigantes con pies de barro, cuando lo que más fallamos muchas veces es como médicos generales. Ese médico que se hacía presente. La clínica implica, por definición, la etimología de la palabra, estar al pie del lecho del paciente. Entonces, nosotros somos médicos clínicos antes de cualquier especialidad. Y yo me siento obligado por un juramento que presté en su momento, por cómo me formé, a que tengo que estar presente, con todas las medidas necesarias, eso sí, pero estar de cuerpo presente atendiendo a mis pacientes. Es así como lo entiendo yo. Muchas gracias por este aporte, por esta otra mirada aquí en el otro lado de la pandemia, que también ha dejado su sello. Que tenga buenas tardes. Gracias, doctor. Un saludo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por invitarme.
pasan y pasan y pasan los programas aquí, no dejo de sorprenderme de todos los otros aspectos, ese otro lado de la pandemia que todos tienen, y en este caso de un profesional. Hacemos una pausa, la Hacemos última. una pausa. Ya volvemos.